Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Damos gracias al Dios Todopoderoso por otra oportunidad que nos da. Gracias al Señor. Vamos a dar comienzo a este servicio. Vamos a leer en el Salmo 29. Dice así de esta manera: Dad a Jehová, oh hijo de fuerte, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre las aguas, hizo tronar el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano, e hizo saltar como becerros al Líbano y al Sillón como hijo de unicornio. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto, hará temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas, y desnudará las breñas. Y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Jehová preside en el diluvio, y asentóse Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Aleluya. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a nuestro Señor. Padre Celestial, aquí te damos muchas gracias, Señor. Te glorificamos a ti, oh Dios, como el alto Dios y supremo sobre todas las cosas, Señor. Tú, Señor Jesús, eres Dios sobre todo, Señor, y conoces todos los pensamientos y todas las intenciones, Señor Jesús. He aquí delante de ti, Señor Jesús, estamos nuevamente, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, aún con la responsabilidad que tú nos has dado, Señor Jesús, al frente, Señor Jesús, de comenzar estos servicios, Señor. Padre eterno, te ruego, Señor, que tú, oh Dios, bendiga y nos enseñes y nos ayudes, Señor. También te ruego por todos aquellos que en esta hora nos estuvieran viendo, Señor. Padre eterno, tú conoces sus corazones y sabes las necesidades que hay en cada uno de ellos, Señor, y la necesidad tan grande que hay de tu Espíritu, Señor. Así que llénalos, Señor Jesús, y fortalécelos a todos aquellos, Señor Jesús, que nos estuvieran viendo en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, cuando hemos entonado estos cánticos, Señor, todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Qué podemos decir nosotros cuando llegamos a los pies del Señor? Podemos decir es que encontré un refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Aleluya. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. De los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Es Jesús la tierna rosa de Sarón.
de pureza y verdad. Mi deleite santo, mi consolación, la fuente de mi felicidad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad. Aunque me circunde por doquiera el mal, en Cristo tengo seguridad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, que usted también sea esa roca de salvación. Amén, amén. Así que vamos a darle nuestra oportunidad a nuestro hermano que va a traer la palabra. Así que estemos atentos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor sea con vosotros. Dios les bendiga. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente en esta preciosa mañana, cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están en sintonía, escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. En el nombre del Señor Jesucristo le damos saludos y bendiciones hasta que sobreabunde a cada uno de ustedes, amados hermanos, que están cada día hambrientos, sedientos por la palabra de Dios. Sabemos que la palabra dice claramente que en los últimos tiempos habrá hambre y sed de la palabra. No hambre de comida natural, ni de bebida natural, sino de oír palabra de Dios. Así que por esa causa, por esas misericordias, esa bondad de Dios, en este día es que estamos aquí, llevando su palabra. Sabemos que el Evangelio es la buena nueva de salvación, unas buenas noticias para su vida, unas buenas noticias para su alma, sabiendo que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere salvar tu alma, quiere librarte de la muerte, librarte del yugo de la esclavitud del enemigo, que el cual está aquí haciendo estrago en este mundo. Por eso Dios ha preparado cada hombre, cada mujer, cada instrumento en sus manos y está llevando a cabo esa gran obra, sabiendo que las damas no pueden predicar, pero sí pueden testificar y decir y nombrar, hablar de esa gloria infinita y esas bondades de ese Dios grande y poderoso. Por eso, amado hermano, estamos en esta hora llevando entonces este mensaje, el cual vamos a titular en esta preciosa mañana: Dios es su propio intérprete. Dios interpretando su palabra por sí mismo, porque Él es el autor, fue el que hizo todas las cosas. La Biblia dice claramente que nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. Así que Él es el que hizo todas las cosas. En Colosenses, allí Él dice claramente que Él fue el que creó los cielos y la tierra, lo visible, lo invisible, sea tronos, sea potestades, sea todo lo que está allí, todo lo que vemos con nuestro ojo natural, fue creado por Él y para Él. Así que para Él es la gloria y la honra. Así que, amado hermano, prepare su oído, prepare su corazón para que esa bálsamo de la palabra, esa
semilla pueda caer en buena tierra y usted pueda ser entonces edificado para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere entonces que usted reciba la palabra y sea edificado y llegue al conocimiento pleno absoluto, porque quiere que usted lo refleje. Usted como dama y usted como varón. Sea usted entonces en esta mañana recibiendo, o esta tarde, recibiendo su palabra, porque es para su provecho. Así que les invitamos entonces a abrir nuestras Biblias, así, si la tiene usted allí a su lado, abra conmigo para que le demos continuidad a este tema en esta preciosa tarde, que en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 12 leemos. Allí unos versículos para así entonces darle continuidad al tema y así desarrollarlo con la ayuda del Señor Jesucristo. Porque el tema que le hemos dicho que desarrollaremos será: Dios es su propio intérprete. Así que acompáñame entonces a leer las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. La leemos y dice así, del versículo 12: Por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnificencia gloria: Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me agrado. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, y cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación. Hasta allí la lectura. Así que les invito entonces a inclinar su rostro para que así hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, en esta preciosa tarde, Padre Santo, que nos concede, Señor, por tu misericordia, Padre Eterno, sabiendo, Señor Jesús, que tú eres el que hace el creer como el hacer por tu buena voluntad. Y nos ha permitido estar aquí nuevamente, Señor, llevando, Señor, estas palabras, Padre Eterno, a cada vida, Señor, a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, anciano que estén allí, Señor, atento a tu voz, Señor, a través de estas ondas de internet, Padre Eterno, que están saliendo, Señor, alrededor del mundo, Padre Eterno, ya que tu mandato fue, Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen, dijiste tú. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes, y si vieran cosas mortíferas no les dañará, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así que, Padre Eterno, es tu mandato divino, Señor, el cual es el Evangelio que ha de ser predicado, Señor, en estos últimos tiempos del fin, Padre mío. En esta hora, Señor, te pido, Señor, por cada hombre, Señor, que sea parado por tu palabra, Señor Jesús, que tú lo has llamado, Padre Eterno, para que lleve tu palabra, Señor Jesús,
Úngelo con tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada y tu nombre sea exaltado para siempre, Padre eterno. En nombre del Señor Jesucristo te pido, Señor Jesús, por cada vida, Señor Jesús, que está allí, Señor, oyendo, Señor, buscando, Señor, una palabra, un consejo, Padre eterno. Te ruego, Señor Jesús, que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ponga la palabra, Señor, oportuna y sabia, Señor, en nuestros labios, Señor, para hablarla, Señor, que salga como una saeta, Padre eterno, y que llegue allí, Señor, a lo profundo del alma, del corazón del hombre, Padre mío. Y así, Señor, pueda ser el efecto para el cual tú la has enviado, Padre mío. En el santo y glorioso nombre te pongo cada vida, cada persona, cada ser, Señor, en esta hora, Padre eterno, para que sea usted, Señor, trabajando, lidiando allí en cada uno de ellos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, bendito sea el santo nombre del Señor, sabiendo que en los tiempos que estamos viviendo ya no hay más tiempo. Por eso el evangelio que ha de ser predicado es ese que está allí, allí en Marcos capítulo 16, y por todo el mundo y predique este evangelio. Pues sabemos que este evangelio es el predicado por testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin, dice la palabra. Por eso es tan importante usted, amado hermano y amigo que está allí oyendo la voz de Dios, que esté presto para ser un oidor y hacedor de la palabra. Entonces, continuando con el tema que hemos dicho, Dios es su propio intérprete. Vemos que la palabra de Dios, vemos que ningún hombre de este mundo, por mucho estudio teológico que tenga, no puede interpretar la palabra de Dios. No debe y no puede interpretarla, porque Dios es su propio intérprete. La palabra interpretación significa alguien que le da la interpretación a una palabra, pero sabemos que el intérprete de la palabra de Dios es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Usted puede tomar una persona, por ejemplo, que hable otro idioma y usted, si no lo conoce, tiene que buscar un intérprete para que se la traduzca al idioma que usted conoce. Pero la palabra de Dios, lo que ella quiere decir, lo que significa, lo que Él dejó escrito, es lo que Él dijo que sería. Usted no puede decir, buscarle razonamiento, buscarle otra vuelta a la palabra con sus ideas para darle otra versión. No, tiene que decir lo que ella dice allí como está escrita. No puede entonces cambiar. Ningún hombre de esta tierra darle su propia interpretación. Por eso vemos tanta confusión en el mundo del día de hoy, porque cada quien quiere dar interpretación a la palabra de Dios. Y hemos oído a muchos hermanos que dicen, no, que esa palabra hay que saberla interpretar. La Biblia hay que saberla interpretar. Déjeme decirle que no, porque el autor de toda ella es el intérprete, el cual es el mismo Dios. Así que podemos ver aquí entonces en lo que leímos, que Pedro, como un verdadero testigo presencial de los hechos que le sucedieron a él en su vida, cuando él anduvo con el Señor Jesús por 3 años y medio y Dios se le reveló a él grandemente, y él está testificando de los acontecimientos que pasaron allí andando con él. Le está hablándose al pueblo de la experiencia con el cual se pasó con el Señor, y lo está alertando de la fábula y amonestándolo para que vigilaran que no se puede interpretar y no puede andar entonces con fábulas compuestas por los hombres, porque iban a errar. Es lo que el apóstol Pedro le está diciendo aquí a su pueblo, a la grey, el cual él estaba apacentando por mandato divino del Señor. Así que vemos allí que Pedro dice en la carta, cuando la escribe allí en versículo 12, la que leímos, dice: por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, ustedes saben la verdad, le dijo Pedro, ustedes la conocen, pero yo no les voy a dejar de amonestar, porque yo los voy a traer siempre a recordársela para que la tengan presente y estén siempre vigilantes.
porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabía que el Señor ya le había declarado ya que iba a dejar la casa, iba a dejar este tabernáculo. Acuérdense que el tabernáculo o la iglesia no son las cuatro paredes, es una iglesia cuando lo podemos reunirnos para invocar el nombre del Señor, para tener compañerismo con nuestros hermanos y traer a Dios a la escena allí, en medio nuestro. Pero el tabernáculo donde Dios quiere morar y está allí morando, es allí en el tabernáculo de carne. El velo, la morada de Dios es nuestro cuerpo, nuestro corazón. Es donde Dios quiere entonces poseerlo a usted y poseerme a mí, para entonces estar aquí en la tierra y hacer sus obras, que Él la hizo cuando estaba allá como Jesús, allá cuando estaba ahí en Galilea. Así que Pedro le dice aquí al pueblo claramente que no lo iba a dejar de amonestar para que no tuviera entonces tropiezos o no fueran a fallar en cuanto está interpretando la palabra o buscando fábulas compuestas por los hombres para hacer entonces torcer la palabra de Dios. Y él dijo que conocen la verdad, pero yo no los voy a amonestar para que ustedes estén atentos a las acechanzas del diablo, no vayan a engañarlo. Y le dijo entonces, yo voy a ser entonces ya recogido, el Señor ya me mostró ya que voy a partir, voy a dejar este tabernáculo, pero mientras esté en este tabernáculo yo voy a estar amonestándolo, le decía el apóstol Pedro. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Allí estaba entonces Pedro como un verdadero testigo, diciéndole allí a sus discípulos que él lo había visto con sus propios ojos, había visto la majestad, la gloria, la magnificencia de ese Dios grande y poderoso. Por lo tanto, le estaba entonces amonestando y llamándolos a que se estuvieran alerta y que no fueran a estar interpretando nada de la palabra, porque ella se interpreta sola. La palabra de Dios se lo mostró a él y él sabía cuál era la verdad y cómo era que Dios trabajaba en todas las cosas para mostrarle y revelársele al hombre, pues se le fue revelado a él como un hombre. Así que dice, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, hablando del Señor Jesús, cuando una tal voz fue a él venida de la magnificencia gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me agrado. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Allí está entonces el apóstol Pedro dirigiéndose al pueblo, alertándolos y llamándolos entonces para que vieran que él estaba allí como un testigo presencial de los acontecimientos que había acontecido allá cuando él estaba en carne, el Señor Jesús todavía. Y él había pasado 3 años y medio con él y por lo tanto él tenía las evidencias en sus manos que la palabra que él estaba diciendo era la palabra profética, la palabra verdadera, la palabra real, que no necesitaba interpretación humana, sino la mismo intérprete era el mismo Dios. Es lo que Dios estaba diciendo a través de los labios del apóstol Pedro al pueblo para alertarlo de todas las fábulas, todos los inventos y tradiciones humanas que puedan llegar a torcer y a desviar al hombre del camino de Dios por sus interpretaciones. Así que Dios es su propio intérprete. Dios no necesita que alguien lo interprete. Y como aquí el apóstol Pedro está llevando entonces al pueblo a una enseñanza que tenga una experiencia con el Señor para que conociesen como Él lo conoció en su carne y anduvo con Él,
Él les dice claramente, relatándole allí la experiencia cuando él tuvo allí en Mateo, si lo pueden notar, lo que notar o verlo allí, Mateo 17, cuando él dice que la Biblia que tomó de 6 días después, el Señor Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. ¿Cómo se llevó a tres nada más? ¿Y por qué no se llevó las 12? Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Quizás los otros no estaban preparados para recibir esa revelación tan grande que iban a recibir allí. Porque acuérdense que todos no tienen la misma fe. Uno tiene la fe más alta, otros más bajita. Por eso sus discípulos en una ocasión le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque todos no tienen la misma altura, el mismo madurez. Por eso hay que entonces saberlo cómo está cada miembro de la grey del Señor para darle entonces el alimento adecuado para el crecimiento. Entonces aquí el apóstol Pedro, dándole entonces los detalles a los discípulos de la iglesia, le dice, relatándole lo que había acontecido allá en Mateo 17, que él tomó entonces a Pedro, a Juan y a Jacobo. Allí estaba Judas entre los discípulos, pero él no los tomó. Él no se llevó a Judas, no se llevó a los demás otros discípulos, porque él sabía quién podía revelársele primero allí. Y se los llevó como 3 testigos. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y se llevó entonces a estos 3 testigos a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. Salió lo que era Jesús, mostrarle quién era Él. Allí dice la Biblia que allí al transfigurarse delante de ellos, allí su rostro resplandeció como el sol, el rostro del Señor Jesús. Y sus ropas fueron como la luz. Fíjese el resplandor que había allí. Allí enseguida dice que vinieron desde la magnífica gloria 2 testigos también del cielo. Fueron Moisés y Elías para testificar del Señor que estaba allí. Testificar que era el Hijo de Dios que estaba allí presente, allí en la tierra, delante de Pedro, Juan y Jacobo. Allí entonces, cuando vino Moisés y Elías de la magnífica gloria también como para testificar, del Pedro inmediatamente dice, Señor, ¿por qué es bueno que nos quedemos aquí? ¿Por qué no hacemos 3 enramadas o 3 pabellones o 3 iglesias, que lo significa lo mismo? 3 iglesias. Fíjese, Pedro allí estaba entonces dándole una interpretación de una vez directamente a la palabra, cuando Dios no le había dicho que era para quedarse allí. Los llevó como testigos para que vieran la magnífica gloria de Él y se testificaran que Él era Dios. Entonces, Pedro quiso darle una interpretación, hagamos aquí 3 iglesias y nos quedamos aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero Dios, como no comparte su gloria con nadie, Él no va a hacer. Entonces vamos a 3 iglesias para que, imagínense, si van a poner a adorar entonces al Señor Jesús, a adorar a Elías y a adorar a Moisés, porque Pedro sabía quién era Elías, sabía quién era Moisés, aquellos hombres que Dios lo había usado en la antigüedad grandemente, gloriosamente, como hijos de Dios. Pero entonces estaba dando una interpretación ahí errónea. Y Dios entonces, en su gracia y misericordia, allí entonces dice que vino en una nube y allí los cubrió. Y hubo gran temor en los discípulos allí, cuando vino la nube, y de esa nube salió entonces una voz, el cual dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco en morar. A él oí. ¿Ve? Allí entonces Pedro le está testificando de eso, que el cual cuando vino esa nube, fue la voz de Dios mismo, el Espíritu Santo hablando y corroborando que el hombre que estaba allí presente, el Señor Jesús, era el Hijo amado, el cual Él se complacía en morar y el cual le estaba entregando entonces la potestad, el poder, para que lo que Él dijera, eso iba a ser hecho, certificándolo como su Hijo, diciéndole lo que tú digas, eso será. A Él oí, por eso dijo Él, a Él oí. Lo que Él dijera,
eso iba a ser. Y tenía entonces que corroborar que el que estaba allí oyendo, el cual era Pedro, Jacobo y Juan, entonces ya tenía entonces esa seguridad de lo que Dios le había mostrado. Era una gran verdad. Por eso Pedro está aquí entonces testificando de esa magnífica gloria del Señor cuando se le aparece allí a cada uno de ellos. Y vemos allí entonces que continúa Pedro aquí hablando en el versículo 19 y dice: tenemos también entonces la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ve? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. ¿Verdad? Que está dando la seguridad que la palabra no se puede interpretar. ¿Por qué? Porque es Dios su propio intérprete. No puede fallar esa palabra. Así que si vemos entonces cuando el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, cuando él le trajo esa profecía allí al pueblo, que dijo que el mismo Señor daría señal y una virgen concebiría y daría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Allí no había nada que interpretar, porque estaba revelado que una joven, una doncella, una virgen iba a concebir un hijo, y ese hijo iba a ser el Hijo de Dios, que iba a ser entonces caminar Dios otra vez en la tierra con el hombre, así como estaba ya en el principio, Adán y Eva, el Padre Celestial caminando con sus hijos aquí sobre la tierra, porque la Biblia dice que Dios a la luz del día descendía y tenía ese compañerismo, esa armonía con su familia allí en el huerto de Edén, pero eso se había perdido a través del pecado, porque el hombre se había apartado de Dios, se había entregado entonces, se había vendido al pecado. Por eso se perdió entonces esa armonía, ese compañerismo, pero Dios quería nuevamente, o siempre ha deseado, tener esa armonía con sus hijos, con su familia, pero a través del pecado. Acuérdese que los santos no pueden ligarse con el pecado. Por eso había una separación. Y Dios entonces prometiendo más en el futuro, dándole entonces una palabra al pueblo, que él dijo que iba a estar otra vez entonces aquí sobre la tierra caminando con sus hijos, con el pueblo. Dios con nosotros, que significa Emmanuel. Allí no había interpretación. Era Dios hablando directamente, diciendo lo que estaba en su mente para hacer y llevar al hombre nuevamente a tener compañerismo con Dios. Así que allí dijo entonces que no habría concebir. Y por eso Gálatas 4:4 dijo que Dios, enviando a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley, allí era Dios entonces nuevamente apareciendo en un cuerpo de una virgen, con nacer como un niño, como un bebé, Jehová bebé. Y el cumplimiento de esa escritura fue en Mateo 1:18, cuando dice la Biblia que allí en Mateo dice que el nacimiento de Jesús fue así. Mateo 1:18, se lo está anotando para que lleve la escritura y lleve lo que estamos leyendo y tenga una seguridad, porque no es la palabra de Dios. Dice Mateo 1:18, dice que María, viniendo el cumplimiento del tiempo, dice en Gálatas 4:4, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. Pero en Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesús fue así, que siendo María, estando María comprometida con José, se halló que estaba encinta, había concebido. Pero José, como era justo, un hombre justo, allí dice que no quiso difamarla, sino que la quiso dejar secretamente. ¿Por qué la quiso dejar secretamente? Porque era algo para él entendible, algo que nunca había pasado, que algo
que no, extraño, muy extraño. ¿Cómo es posible que yo no le tocaba, decía José, y José no ha estado conmigo, no ha estado y te encinta, te han estado, y no puede ser. Yo voy a dejarla más bien secretamente porque era un hombre justo, porque si él divulgaba eso, seguramente que era la ley, que iba a castigar allí a María, la iban a apedrear, porque tenía que pagarla por adúltera, porque estaba comprometida ya con José, que era con José y no había estado con él y ya estaba encinta ya. Era algo que no podía hacer, entonces la ley tenía que apedrearla. Pero José no quería la muerte para María, sino que dijo, mejor me voy aquí quietecito, me hago la maleta y me voy. Pero Dios, como sabe que un verdadero corazón justo, recto, que quiere la verdad, Dios tiene que mostrársela, porque no va a dejar ningún hombre o ninguna mujer en confusión. Cuando aquella mujer necesita la verdad, aquel hombre necesita la verdad, no lo va a dejar allí confundido. Así que Dios, ¿qué hizo? Dios tuvo entonces que aparecerse él mismo en sueño a José. Recuérdese que Dios le puede dar una visión, Dios le puede hablar por muchas maneras al hombre, pero dice que de una o dos maneras habla Dios al hombre. Cuando el hombre cae sobre su lecho y se adormece, allí Dios se le revela al oído para darle entonces a conocer o revelársele y darle a entender del camino al cual va. Por eso se le aparece en sueño a José y allí entonces le revela y le dice, José, José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Allí estaba entonces claramente la interpretación de aquel hecho que estaba aconteciendo en su vida en la vida de José, porque él no entendía, pero la interpretación de que la Virgen había concebido y estaba estaba encinta, entonces Dios tuvo que darle la interpretación directamente a un hombre justo llamado José. Por eso Dios es su propio intérprete. Dios no lo va a dejar en confusión. Si usted no entiende algo de la Escritura, si usted no dice, yo leo la Escritura y la volteo para allá y la miro para acá, pero yo no la entiendo, pero es porque usted no le ha pedido revelación a Dios, no le ha pedido que se la revele, porque el que revela es Él. Nosotros no podemos leerla y podemos decirle, aquí dice tal y tal cosa, pero si Dios no se la revela en su corazón, usted no la va a poder entender, porque es Él el que la revela, es Él el que la interpreta. Por eso el tema de esta tarde es, Dios es su propio intérprete. No, el hombre no tiene derecho, facultad en esto. Vemos el caos, la confusión que hay hoy en día por tantas escuelas teológicas, tantas escuelas bíblicas, tantas escuelas que hacen para enseñar al hombre y darle entonces interpretaciones erróneas, interpretaciones humanas, fábulas que, como dice el apóstol Pedro aquí, que están haciendo y dándole entonces al pueblo para que fallen en mirar la visión, en ver claramente lo que Dios quiere decir en su palabra. Así que José, cuando Dios se le revela y le dice entonces que lo que María había concebido del Espíritu Santo es, allí entonces descansó, porque Dios se le reveló y le mostró que era Él en el negocio. Allí entonces cada una de las cosas que si usted, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, algo que usted no entiende, ¿por qué acontece esto? ¿Por qué pasa esto? Solamente órele, Señor, y pídale, Señor, revélame, Señor, muéstrame, dime qué significa esto, dime cómo hago para entender esto. Y porque la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, demándesela a Dios y Él se lo dará en abundancia, sin reproche, dice la Escritura. Por eso Dios es su propio intérprete. Dios es el que hace las cosas como Él quiere. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. No vino oscuridad, no vino, sino que vino la luz, porque Él dijo, sea la luz, y la luz tenía que venir. Cuando Él dijo, produzca las aguas,
reptiles y aves de los cielos que vuelan por la expansión de los, cielos. Fue así. ¿Qué interpretación le puede dar usted a eso? Tiene que suceder porque Dios habló y es tiene que acontecer. Ahora, yo veo algo ahí, ponerme a pensar, y Señor, y esto, las aves salen de las aguas. ¿Y cómo es eso? Si yo las veo en la tierra y hacen nido en los árboles y yo no las veo que salen de las aguas. Pero me puse a pensar un ratico y verdad que verdaderamente uno ve los insectos. ¿Dónde salen los insectos que vuelan? Los mosquitos, los zancudos. Si usted ve un pozo de agua, allí hay larvas y luego de esas larvas salen son los mosquitos, los zancudos y vuelan por el aire. Yo verdaderamente algo hay aquí, ¿verdad? Que Dios no miente. Dios lo que dice es una realidad. Por eso vemos que tantas cosas que hay allí escondidas, ocultas, pero Dios prometió que Él iba a darlas a conocer, revelarlas, para que usted y yo no podamos estar en confusión, porque Dios es grande y misericordioso para con su pueblo. Él no lo va a dejar a usted allí entiendo o que usted pueda fallar al ver sus verdades. Cuando el Señor, Él mismo profetizó allí por la boca del profeta Joel, que lo que hizo que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y sobre los hijos y las hijas profetizarían, los viejos soñarían sueños, los mancebos, jóvenes verían visiones. Ahí no había nada que interpretar, porque ¿qué iba a hacer? Que iban a venir dones al pueblo, iban a venir profecías, iban a venir sueños, iban a venir visiones. Es lo que Dios quiso decir. Y eso estamos viendo con nuestros propios ojos. Así como Pedro testificaba y decía que él era un testigo presencial de lo que estaba molestando al pueblo, que no quería fábulas compuestas por los hombres para que no fueran a errar y no fueran a darle interpretación a la palabra. Así podemos decirlo nosotros aquí claramente desde este lugar, que Dios ha empezado a hablar con su pueblo de la misma manera, dando Él mismo como el Espíritu Santo en su poder, en su magnífica gloria, viniendo a dar entonces consejo y guiar a su pueblo. ¿A través de qué? De lo que Él prometió a través del profeta Joel, que esas visiones, que esos sueños, que esa profecía tenían que estar en su iglesia, el cual la estamos viendo con nuestros propios ojos, como la vio Pedro, como la vio Juan. Juan, ¿qué dijo? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras propias manos, tocante al verbo de vida. Eso, déjeme decirle, que no fue ya en el pasado solamente, también está aquí en el día de hoy, porque nosotros lo estamos viendo y estamos viendo cada movimiento del Señor, el cual está obrando en su pueblo, el cual Él prometió que tiene que estar en cada iglesia, cada movimiento, cada uno de sus hijos, allí tiene que estar entonces todos esos profecías, sueños, visiones, lengua, dones a través del Espíritu Santo viniendo allí entonces a trabajar en medio del pueblo para que así sepan que Dios está allí a través de ellos obrando esas maravillas, esos prodigios, esos milagros que Él prometió que estaría aquí en el día de hoy, en este tiempo del fin. Por eso, cuando aconteció esa profecía, la primera vez que Dios ya lo había hablado con el profeta muchos años atrás, el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarían, los viejos soñarían sueños, y los jóvenes verían visiones. Aconteció allá en el día de Pentecostés. Ese fue podemos decir, la primera vez que aconteció allí, porque déjeme decirle que Dios hace las cosas de tres, porque Dios es perfecto en tres. Y como Dios es perfecto en tres, siempre obra de tres maneras diferentes. Él se presentó como Padre, se presentó como Hijo, se presentó como Espíritu Santo. Pero tres manifestaciones, pero un solo Dios. ¿Ve? Así que Dios siempre hace las cosas en tres.
Dios es un Dios repetitivo. Y Dios lo hizo allá. Cuando esa profecía la dio a través del profeta Joel, la cumplió allá en el día de Pentecostés. Allá cuando el Señor resucitó de los muertos, después del cumplimiento, 50 días, por los 50 días significa Pentecostés. Tuvo 40 días sobre la tierra y luego de que ascendió al cielo, no muchos días después dijo, yo le vendré y me seré testigo. Esperen en Jerusalén, dijo el Señor, allá en Jerusalén, y me seré testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Por eso Dios allí entonces le dijo al pueblo que lo esperara. Y no muchos días después, 10 días, para cumplir 50 días, descendió allí entonces en la forma del Espíritu Santo. Dice allí en Hechos 2, en capítulo 2, Hechos 2, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del sol. Fíjense, todas las naciones debajo del sol, alrededor del mundo. Habían hombres allí en Jerusalén, de diferentes índoles, lenguas, naciones, o sea que chino, africano, todos tipos de extranjeros estaban allí en ese día de Pentecostés. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en sus propias lenguas. Allí, cuando cayó el Espíritu Santo, les dio entonces hablar en lenguas diferentes y todos los que estaban allí, los extranjeros, oían hablar a los judíos, allí a los hermanos, en las lenguas, pero ellos lo entendían porque Dios, como es su propio intérprete, les interpretaba la palabra allí a cada uno de ellos para que entendiese que Dios estaba hablando a través de ellos. Y oían en sus lenguas normales. El chino oía en chino, el americano americano, todos los extranjeros en diferentes lenguas, la India con lo del indio, sí, todas esas cosas sí, porque era Dios interpretando su palabra allí para que ellos la entendiesen. Y dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en la parte de África, que está en la otra parte de Cirene, y en Roma, romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser esto? Allí estaban entonces todos perplejos, atónitos de lo que estaba aconteciendo allí, porque cada uno oía hablar en su idioma, de lo que estaban hablando los discípulos allí en una lengua extraña. Pero Dios, como es su propio intérprete, se las daba entonces a conocer y entender claramente, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios real, que Él dice la verdad cuando tiene alguien que quiere conocer la verdad. Por eso, esa fue entonces la primera vez que cayó entonces el Espíritu Santo sobre toda carne, allí en el día de Pentecostés. Esa fue la primera vez. Pero la segunda vez, déjenme decirle, ¿cuándo fue? Pasaron casi 2000 años
para que viniera la otra parte y repetirse entonces la misma escena, el cual fue en 1906, allá en la calle Azusa. Allí, cuando un hombrecito que era el que Dios tenía el vaso para instrumento, para dirigir allí esa iglesia, el cual era Moody, el cual estaba allí, y allí hubo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en la calle Azusa, ese día, 1906, el cual fue el mismo día que nació el profeta de esta edad, Mario William Branham. Ese mismo día fue entonces ese derramamiento del Espíritu Santo allá en la calle Azusa, el cual dice la historia que estaba allí la gente criticando porque aquel hombre no tenía parecer ninguno, aquel hombre Moody no era un hombre de buen parecer. Y entonces el periodista, pero ¿qué vienen a ver ustedes aquí? Y le preguntaba a este predicador que es feo, gangoso, calvo y chiquito. Y Moody, con palabras sabias, le dijo, no, es que ellos no vienen a buscar a ver a Moody, ellos vienen a ver al Señor, a buscar a Dios. Esas fueron las palabras de este hombre. Y así que Dios entonces es el que es exaltado allí, no el hombre, porque el hombre no es nada. El hombre solamente es un instrumento en las manos de Dios. Así que el hombre no puede recibir gloria. La gloria la lleva ese Dios grande y poderoso. Es el único que merece toda la gloria. Por eso allí fue entonces por segunda vez que cayó entonces el Espíritu Santo sobre toda carne en ese lugar. Pero falta una, déjeme decirle, y el cual es este día, el que estamos viviendo, que ya Dios ha empezado entonces a obrar, a preparar ese pueblo, porque viene un bautismo del Espíritu Santo otra vez, nuevamente, para su pueblo, para que sea entonces llevado y hacer las mismas operaciones, hacer las mismas obras que estuvieron allá en el principio, estuvieron aquí en el día de la calle Azusa, y están entonces en este tiempo que estamos viviendo, que es el cierre, la culminación de este mundo, el cual Dios lo prometió a través de Joel, capítulo 2, allí lo prometió y Dios entonces lo va a hacer nuevamente. Vemos entonces con nuestros propios ojos, siendo testigos presenciales, que Dios entonces ya ha comenzado a ejecutar su palabra y decirlo y hacerlo como Él lo prometió. Abriendo entonces esas profecías, esos sueños, esas visiones, el cual está en medio nuestro. Por eso podemos decirle a ustedes con toda seguridad, amados hermanos y amigos, que ven y ven. ¿Qué quieres ver? ¿Quieres preguntar al Señor si estás en medio nuestro? Solamente ven y ven, así como le dio Felipe a Natanael. Ven y pregunta. Y si Dios, en su gracia y misericordia, tú tienes una pregunta, Dios no te va a dejar allí a la incógnita. Dios te la va a responder, porque Dios es Dios. Eso sí, si vienes con un corazón sincero, si vienes con un corazón contrito y humillado, porque Dios conoce los corazones y Él los pesa. Él sabe cuando eres sincero y cuando eres un hipócrita. Porque si dicen, yo voy a ver si es, no vas a conseguir nada, no vas a ver nada, porque Dios no trabaja con personas así, no trabaja de esa manera. Dios trabaja con corazones sinceros que le busquen de todo corazón. Así que usted solamente tiene que buscar a Dios y Dios se le va a aparecer y Dios le va a interpretar Él mismo su palabra. No busque una interpretación humana porque allí va a fallar. Dios es su propio intérprete. Así que Dios entonces prometió ese derramamiento nuevamente del Espíritu Santo y como ha comenzado ya, Él lo prometió. Cuando el Señor dijo en Efesios 4:11 que Él mismo constituiría. ¿Por qué dijo constituiría? Porque Él tiene que llevar a una iglesia a la perfección, una iglesia a esa posición que vaya a recibir ese bautismo del Espíritu Santo, tiene que prepararla primero. Y por eso Él constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué?
para la perfección de ese pueblo, porque sin perfección usted no puede ver entonces llegar a ese el derramamiento del Espíritu Santo que vaya a caer sobre usted, porque no está ahí perfecto. Ese es el punto clave. Dios está perfeccionando una iglesia, por eso llegamos allí a Efesios 4:11, vemos el propósito para el cual Dios ha entonces requerido que Él quiere esa iglesia para derramar ese tercer derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, para que puedan hacer entonces esa obra el cual Él ya ha decretado, ya Él ha anunciado y lo ha dicho, y podemos decirle que lo está haciendo, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos mirado y lo hemos oído. Somos testigos de todas esas cosas que Dios está haciendo en el día de hoy. Dice entonces, podemos leer Efesios 4, del versículo 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo. Ve, 3. Un Señor, una fe, es una fe, y un bautismo. Entonces, 3, que Dios siempre trabaja en 3. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Ve? ¿Y qué subió? Que es sino que Él también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y Él mismo dio a uno ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos. Aquí está el punto. Para eso es el ministerio. Para perfección de los santos. Segundo, para la obra del ministerio, para obrar el ministerio. Tercero, para edificación del cuerpo de Cristo, llevarlo a esa plenitud, a la estatura de un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Ve? Allí entonces está Dios fijando su posición, dejando claro que es lo que Él quiere hacer y lo que está haciendo, porque allí no hay interpretación alguna humana. Allí Dios, ¿qué quiere decirse que Él constituyó? Ministerio para así obrar entonces al pueblo, llevar al pueblo a una posición, a una unidad perfecta, para que sea entonces llevada a la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere decir. No hay otra interpretación. No, pero que eso fue para el pasado. Aquí nos quitamos en la palabra ya pura, en la palabra perfecta. Tenemos ya la plenitud de la palabra. Déjeme decirle que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él lo que hizo ayer lo hace hoy y lo hará mañana. Él no va a cambiar su palabra, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él sigue siendo el mismo. Así que Dios no va a cambiar porque usted quiera darle interpretación a la palabra, o decir esto quiere decir así, esto quiere decir así. No, debe decirle que Él es su propio intérprete. Así que como para que iba a hacer entonces ese ministerio, era para perfeccionar a los santos. Vemos entonces allí Pedro cuando dice, vamos a Pedro otra vez nuevamente, y Pedro claramente dice allí que el versículo 21 dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Fue Dios entonces inspirado
a través del Espíritu Santo, que vino a traer entonces su palabra. Allí Dios entonces, obrando singulares maravillas, trajo su palabra él mismo. Cuando vemos la posición, cuando Moisés subió al monte Sinaí y allí estuvo por 40 días y 40 noches con el Señor, y Dios le entregó entonces las tablas de la ley, dice la Biblia que estaba allí Dios escribiendo con su propio dedo los mandamientos. No fue Moisés que los escribió, no fue ningún hombre que lo escribió, fue el mismo dedo de Dios escribiendo allí en las tablas para que Moisés las trajera entonces al pueblo. Allí vemos entonces claramente que Dios es en el negocio, Dios no puede fallar, Dios no puede cambiar y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que si vamos al capítulo 32 de Éxodo, allí vemos esa parte. Éxodo 32, el versículo 15, podemos leerlo allí, dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y las escrituras eran escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Ve? Allí estaba entonces Dios dándole de una vez su palabra a Moisés, escrita por sí mismo. Así que, hermanos y amigos, esta palabra que está escrita en este libro, la Biblia, son obras de Dios, escritas por el mismo Dios, y los hombres que trajeron, sí, eran hombres naturales, hombres que de la tierra, pero inspirados por el Espíritu Santo. Así que nadie puede dar la interpretación a la palabra, sino Dios es su propio intérprete. Nadie puede poner, porque si agrega algo más, allí se va a meter en problemas. Y si le quita, también se va a meter en problemas. Por eso es que Dios es su propio intérprete, amado hermano, que me oyes en esta hora. Por eso, él dijo allí, claramente allí, en Timoteo, capítulo 3, versículo 16, según de Timoteo 3:16, él lo puso claro. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Esa es la palabra eficaz, la palabra de Dios que no puede ser adulterada, no puede ser interpretada, porque Él es su propio intérprete. Así que, amados hermanos, usted, si está falto de sabiduría, y pídale entonces al Señor que se la dé para que Él pueda interpretarle su palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra, Padre eterno. Ella, Señor, es la que nos es limpia, ella es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos instruye, Padre eterno, para que veamos, Señor, la posición nuestra, que estamos en ti, Padre eterno, que usted es el que nos dirige, Señor, usted es el que hace todas las cosas, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos, Señor, en sus manos, y usted es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, Padre eterno. Te pido, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que ha sido hablada, Señor Jesús, ha sido expuesta de este lugar, Señor Jesús, que sea usted, Señor, llevándola, Señor Jesús, a los corazones, Señor, y dándole instrucción, Señor, dándole revelación, Señor, para que ellos puedan también despertar a esta gran verdad, Señor, y sabiendo, Señor Jesús, que usted, Señor, está levantando un pueblo, Señor, una iglesia santa, Señor, sin mácula y sin mancha, Padre eterno, para llevarla a la gloria, llevarla a esa perfección divina, Señor Jesús, para que usted sea entonces glorificado, su santo y precioso nombre, Padre eterno. Por eso es la demanda suya, Señor, que todo hombre, Señor, todo ministro, Padre eterno, que está allí llevando tu mensaje, Padre eterno, llevando tu palabra, sea despertado y pueda enseñar, Señor, a esa grey, Padre eterno, sabiendo que eso es la heredad suya, no la heredad de ningún pastor de aquí de esta tierra, de ningún hombre de esta tierra, sino la heredad del pastor de los pastores, el cual es usted, nuestro Señor Jesucristo, Señor.
Te pido, Padre eterno, dale revelación, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bendiga, Señor Jesús, cada vida, Padre eterno, que la ha oído, Padre eterno, que sea atesorada en su corazón y sea usted, Señor, con ellos, Padre eterno. Cualquier necesidad que tenga en su medio, Padre Santo, sea usted, Señor, dándole, Señor, proveyéndole, Señor, conforme a sus riquezas en gloria, Padre eterno. También le pido, Señor, que cualquier problema de sanidad, Señor Jesús, que tenga enfermedades, que tenga en medio de ellos, Señor, sea usted dándole, Señor, sanidad divina en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para gloria se lo pido de nuestro y Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, será entonces hacerle la invitación para el nuevo servicio mañana, Dios mediante, a esta misma hora, que estará otro de mis hermanos aquí llevando otro mensaje para su edificación. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.